Buenos días a todos y a todas. Empezamos un nuevo episodio de esta serie que hemos titulado Seminario de Herramientas para Emprendedores. Es el número 4. Recordemos que el primero lo dedicamos a gestión administrativa, el segundo a venta online, el tercero a inteligencia artificial y este cuarto queremos hablar de financiación del negocio, que hay veces que no siempre lo tenemos en cuenta, pero es una parte absolutamente determinante. Recordemos que estos encuentros, seminarios, tienen el apoyo del Gobierno de España a través de su vicepresidencia segunda del Gobierno, Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que se enmarcan dentro del proyecto de Portalento Emprende de Inserta Empleo y Fundación 11, y cuenta con la colaboración de la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad Ascendis. Como siempre, tenemos a Sabina Lobato, que es la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación 11, que nos da la bienvenida. Buenos días, Sabina. Hola, buenos días. Pues encantada de estar en este cuarto seminario ya. No me había dado cuenta, José Manuel, pero has hablado que era una serie y efectivamente van a ser 6 seminarios y habitualmente muchas series tienen 6 capítulos. Por eso. No lo habíamos hecho con intención, pero nos ha salido. Bueno, pues sí, efectivamente la temática de hoy es muy importante dentro del programa Por Talento Emprende, que luego al final vais a conocer. Como hacemos siempre, un poquito más en detalle de la mano de uno de nuestros dinamizadores de emprendimiento, en este caso David. Tenemos una convocatoria de ayudas económicas que ha tenido la Fundación 11 desde su creación para apoyar, ¿no? En su momento, en el año 88, pues hablábamos de autoempleo, ¿no? Ahora parece que la palabra emprendimiento se ha consolidado un poco más como la referencia, ¿no? De esta fórmula de empleabilidad, pero bueno, la Fundación siempre ha tenido ese apoyo inicialmente a través de esa financiación y lo sigue teniendo. Y esa financiación, claro, normalmente va dirigida a lo que es el arranque del negocio, ¿no? Pero bueno, pues ahora con la experta Irene, que nos va a ayudar hoy a entender mejor todo esto. Yo creo que es muy importante que los emprendedores, ¿no? Y los profesionales que apoyáis a los emprendedores que nos acompañáis entendáis que tan importante es tener financiación para arrancar como para mantenerse, ¿no? Durante el tiempo en el que el negocio empieza a crecer y consolida unos ingresos, ¿no? Entonces esa parte también, e incluso pues que hay que hacer, ¿no? Cuando se necesita hacer alguna inversión pues para mejorar cualquier cosa y tal, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces es una temática dura para los emprendedores porque pues no tienen a lo mejor ningún tipo de formación financiera. El tema de la formación financiera en España de base también yo creo que se está avanzando, ¿no? Pero también es yo creo, una carencia importante y bueno, hay que poner foco en esto. Y otra de las cosas que hacemos también es periódicamente eh, poner a disposición también de los emprendedores, tanto los que quieren emprender como los que han emprendido ya, formación específica sobre financiación, ¿no? Sobre la financiación, así que y la gestión económica en general también, ¿no? Y nada, por mi parte, bueno, pues que espero que siga, que sea también tan interesante como están siendo los anteriores. Y nada más, José Manuel. Muchas gracias, Sabina. Recordar que todos estos encuentros los hemos subido al canal de YouTube de Fundación 11. Yo tenemos la suerte de contar con Irene Peña, consultora de la Fundación AFI, y Emilio Oltivero, que es una experta en asesoramiento a empresas sobre financiación, el tema de hoy. Así que, Irene, tienes tú la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y a participar en este ciclo que efectivamente nosotros desde Fundación AFI, Emilio Ontiveros, también lo compartimos totalmente lo que comentaba Sabina. Cuando hacemos estas formaciones al emprendimiento o hablamos con emprendedores, pues es verdad que la parte de la financiación es algo que a veces no profundizamos tanto y es fundamental para garantizar la viabilidad del proyecto, no solo tener una buena idea, sino también poner los mimbres financieros para sostenerla. Entonces, bueno, he preparado una pequeña presentación que servirá de eje para esta charla. Y bueno, creo que lo realmente interesante es que tengamos tiempo, voy a ir compartiendo la pantalla, que tengamos tiempo para debatir entre nosotros. Así que bueno, luego estos materiales los tendréis a vuestra disposición. Em,
cuando hablamos de herramientas de financiación para emprendedores, antes de meternos un poco a hablar de instrumentos concretos, sí que quería trasladaros unas consideraciones iniciales. Em, a la hora de definir un proyecto y cómo financiarlo, al final el emprendedor tiene que estructurar un pensamiento muy similar a lo que en una empresa más mediana o grande lo hace la dirección financiera. Es muy importante tener ese periodo de reflexión en el que analizar cuáles van a ser mis necesidades de financiación. Normalmente hablamos de dos tipos de necesidades de financiación. Si queremos, lo que tenemos que tener en cuenta para lo que es el día a día de nuestro negocio, que es lo que en términos financieros llamamos financiación de ese circulante, esa financiación de cosas más inmediatas que necesitamos para nuestro día a día, pues pago de facturas, de alquileres, adelantos, ¿no? Anticipos que hagamos a nuestros clientes, esas necesidades más del día a día. Y luego también si vamos a tener que acometer inversiones más importantes en el largo plazo, pues tenemos que tener muy identificadas tanto esas cosas más de día a día como esas inversiones más relevantes a la hora de detectar, ¿no? Esas necesidades de caja. Eh, una vez detectado eso y hecho ese análisis, el emprendedor, igual que hace el director financiero, pues tiene que plantearse cuál es su estructura financiera óptima y ahora hablaremos un poquito Hola sobre eso. Alicia, buenos días. ¿Qué tal? Se me fuera. Por favor, Sí. silenciar el micrófono, por favor. ¿Cuál sería esa estructura financiera óptima? ¿Cómo queremos financiar, ¿no? Esas necesidades de financiación? Y aparte de cuál es nuestra estructura financiera óptima, es decir, qué parte queremos poner nosotros o desearíamos poner nosotros y qué parte tenemos que confiar en terceros, pues tenemos que evaluar qué alternativas, siendo razonables, tenemos a nuestra disposición según el momento del negocio. ¿A factores que van a afectar a todas estas decisiones? Pues bueno, va a depender mucho del momento en el que nos encontremos en nuestro negocio y de otra serie de factores. Por ejemplo, aquí indicamos, pues cuanto más histórico de resultados podamos acreditar, pues más fácil será acceder a financiadores terceros. El tamaño de nuestra empresa también nos va a condicionar. No os engaño, el emprendedor cuando va a arrancar un negocio, pues digamos que parte del punto más débil en cuanto a poder acceder a financiación a terceros y por eso pues la importancia de que en esta charla pues resaltemos, ¿no? las vías de acceso que tenéis y también un poco cómo prepararnos para acceder a esos financiadores. La capacidad de trasladar oportunidad de crecimiento que tengamos a nuestro negocio. Esto es muy relevante, especialmente en el emprendimiento, el tener clara esa visión de negocio y ese crecimiento que digamos será garantía de que nosotros podamos repagar la financiación que solicitemos. Garantías que pueda aportar el emprendedor, avales, activos físicos que se puedan aportar como garantía, pues también ayudarán. Nuestra propia capacidad de autofinanciación, nuestra o de socios, familiares, gente que confíe en el proyecto y que pueda aportar fondos propios que digamos también sirvan de garantía. Y luego, bueno, hay otras cuestiones que el endeudamiento tiene cierta fiscalidad favorable, que a veces también se tiene o se debe valorar. Y aquí hablamos de gobierno corporativo, que suena mucho a gran empresa, pero también aquí queremos poner un poco pues los valores o la forma más de funcionar del emprendedor a la hora de asumir riesgos en cuanto a financiaciones. Vale. Pasamos ya después de este preámbulo a hablar propiamente de las herramientas de financiación. Os hemos seleccionado, cuando preparaba esta charla, 4 bloques para plantear las bases y luego abrir el debate. En primer lugar, hablaré de la financiación propia y del ahorro. A continuación, hablaremos de subvenciones, préstamos blandos y ayudas públicas. Comentaremos también la financiación participativa o crowdfunding, que es una innovación relativamente reciente. En España aterrizó más o menos en 2015 de una manera más estructurada y que es muy buena alternativa para financiar el emprendimiento en etapas iniciales. Y luego también hablaremos un poquito de instrumentos de capital por la parte de patas inversoras en esas fases más iniciales, ¿vale? Todo muy llevado al momento del arranque del negocio. Financiación propia y ahorro. Como comentaba Sabina al principio, efectivamente, en los arranques tradicionalmente pues siempre se ha apelado a esa capacidad que pueda tener el propio emprendedor de aportar recursos e iniciar con el negocio. Y realmente es la forma en la que solemos dar los primeros pasos los emprendedores, pero es bueno que pronto nos podamos apoyar en otras herramientas de financiación.
Recursos internos, ¿de dónde van a venir? Del propio emprendedor, de los recursos que podéis aportar vosotros y tradicionalmente, pues de aquellas personas que estén en vuestro círculo, ya sean familiares o otro tipo de perfiles, pero que confíen en el proyecto, que lo entiendan de cerca y que se atrevan, ¿no?, a aportar fondos en esa etapa tan inicial de arranque en la que, bueno, pues hay mucho optimismo y mucha confianza en el proyecto, pero efectivamente pues es cuando más riesgos se asumen. ¿Qué tiene de bueno el crecer o el arrancar los negocios con fondos propios? Bueno, pues que no va a tener un coste explícito, ¿vale? No tenemos que pagar un tipo de interés concreto. Es verdad que tiene ese coste de, oye, yo pongo el dinero aquí, lo podría poner en otra cosa, pero de manera explícita no tenemos que pagar nada. Incrementa nuestra autonomía, pues todas las decisiones dependen solo de nosotros, no tenemos que dar cuenta a nadie. No dependemos de que nos den financiación externa, y señaliza esa prudencia, ¿no? Pues yo lo asumo todo con mis propios recursos, con lo cual pues soy muy prudente en esa gestión. ¿Problemas de emprender de esta manera? Pues que al final los recursos que tenga o que consiga pues serán los que sean y seguramente van a estar más limitados que si puedo apelar a otro tipo de inversores, otro tipo de financiación. Si tengo que hacer inversiones elevadas, pues igual las tengo que poner en el tiempo porque tengo esa limitación, con lo cual se puede ralentizar mi capacidad de crecimiento y no estaría optimizando, ¿no?, y mi estructura de financiación, pues solo, ¿no?, confiando en los recursos que tengo yo. Eso nos lleva a pensar en otro tipo de herramientas, además del ahorro propio. En primer lugar, os quería hablar de las subvenciones y ayudas públicas. Hacemos tres categorías: lo que son subvenciones directas, que normalmente no tienen un coste explícito; los créditos blandos, que tienen un coste, pero es mucho más atractivo que el de la oferta bancaria tradicional; y luego, pues también aprovecharnos, que pocas veces no lo tenemos en cuenta, de los incentivos fiscales que hay en el emprendimiento. Em, este tipo de ayudas las pueden convocar muy diferentes instituciones. Tenemos desde programas europeos hasta programas nacionales y líneas de apoyo al emprendimiento regionales o locales, o como comentaba Sabina, las propias líneas de financiación o de apoyo que desde ONCE os pueden dar, ¿vale? O sea que tenemos que estar atentos como emprendedores a las diferentes oportunidades que tenemos de aprovecharnos de este tipo de apoyos. Vamos a hablar un poquito, aquí tenéis un poco las definiciones de cada tipo de ayuda. En las subvenciones directas, pues como comentábamos, son ayudas financieras no reembolsables, con lo cual son muy interesantes en estas fases iniciales, pues nos dan ese apoyo inicial si cumplimos ciertos requisitos y no tenemos que reembolsarlas. Hay que estar muy pendientes de estas ayudas, ¿vale? Porque normalmente tienen fechas muy concretas para poder beneficiarnos de ella. Los créditos blandos que nos pueden dar otras instituciones, y para el emprendimiento pues os destacamos ENISA y CEDETI como principales entes nacionales, además de los que podáis tener en vuestras propias regiones, pues bueno, os darán financiación que sí que se tiene que devolver y que sí que va a tener una remuneración, pero van a ser condiciones mucho más ventajosas y sobre todo van a ser capaces de acercarse a dar financiación en etapas más iniciales, donde los bancos muchas veces no quieren entrar por no asumir demasiado riesgo. Y en la tercera pata tenemos la de los beneficios fiscales. Hay deducciones fiscales a las inversiones que se hacen en inversión y desarrollo, y también hay bonificaciones en la seguridad social por personal investigador. Bueno, estas son cosas que según el momento o la tipología de negocio que tengáis, pues que también pueden ser interesantes para vosotros. Aquí tenéis un poquito más desarrolladas las opciones europeas y nacionales. Y comentaros sobre el préstamo participativo para que lo tengáis como referencia. ENISA, que es una de las instituciones nacionales que más se acercan a financiar a los emprendedores, trabaja mucho con el préstamo participativo. Simplemente contaros que el préstamo participativo es una especie de instrumento híbrido entre el capital y la deuda. Y lo llamamos híbrido porque suele establecer dos tipos de remuneración: un tipo de interés que se os cobra por ese préstamo que se os da, que suele ser muy bajito, y luego hay otra parte variable que va ligada a todo lo bien que le vaya al negocio, con lo cual digamos que se apuesta a que el emprendedor pueda pagar o devolver o remunerar ese préstamo en el caso de que las cosas vayan bien. Lo bueno de los préstamos participativos es que a efectos
contables cuentan como patrimonio neto, no como deuda, con lo cual mejora la foto de solvencia del emprendedor. Y luego, bueno, pues ENISA a la hora de formalizar estos préstamos, pues da muchas facilidades. Son a largo plazo, no suele pedir avales, suele tener periodos en los que no tenéis que devolver nada del principal, esa carencia que se llama en términos financieros. Entonces, bueno, es una financiación que os puede resultar interesante conocer. Dificultades que tienen las subvenciones, ayudas públicas en general, pues que os van a pedir mucha documentación y los trámites pueden ser algo engorrosos, ¿vale? No, por no engañarnos, este tipo de apoyos pues tiene esa parte de preparación documental previa en la que lo tenéis que justificar todo muy bien y que puede a veces resultar tediosa, pero por otro lado ya acabamos de decir que son financiaciones muy beneficiosas, pues pueden ser apoyos que directamente no tengáis que devolver o que estén o que tengan muchas facilidades financieras en cuanto a carencias, periodos en los que no amortizáis o tipos de interés pues mucho más competitivos que lo que es la oferta tradicional bancaria. Con lo cual, bueno, tienen esa parte muy ventajosa. La contrapartida es que tenemos que preparárnoslo todo bien y que los plazos de solicitud son muy estrictos, con lo cual es importante que lo tengáis estudiado, lo tengáis en el radar, que tengáis muy preparada la documentación o la información sobre vuestro negocio para poder aplicar rápidamente cuando salen las convocatorias. Y aquí lo decimos, en ocasiones pues conviene tener cierto apoyo experto a la hora de preparar estos expedientes y ahí pues apoyaros, ¿no?, en las facilidades que os dan desde ONCE y desde otros viveros o entornos de apoyo al emprendimiento. Paso a comentar sobre la financiación participativa o crowdfunding. No sé si habéis escuchado hablar sobre esta alternativa de financiación. Os cuento un poco. A mí os reconozco que me gusta mucho como apelación al inversor, digamos, externo, no público. Las plataformas de crowdfunding nos decía que se desarrollaron sobre todo en 2015, ya existían en otros países con mucha fuerza, pero en España empezaron a crecer en ese año, después pues porque han ido muy ligados a los avances en tecnología. Esta financiación se caracteriza porque se articula todo a través de una plataforma web que tiene la capacidad de conectar a un gran número de inversores y dar a conocer proyectos particulares, normalmente de cuantía más reducida. Entonces, lo bonito del crowdfunding se habla que es capaz de democratizar la inversión porque somos capaces de, entre muchos, ¿no?, aportar los fondos que necesita un proyecto. Si no estáis familiarizados, hay 4 tipos de plataformas de este tipo, con la misma filosofía de conectar a través de una web a muchos inversores con empresas y proyectos. Eso lo podemos hacer desde 4 ángulos. Directamente, plataformas que son de donación, es decir, que no se le va a pedir al emprendedor que quiere desarrollar este proyecto que devuelva el dinero o que pague ningún tipo de interés. Es lo más parecido a participar tipo en una ONG, pero en proyectos concretos. Entonces, todos los proyectos que tienen esa visión más social, de generar algo bueno, positivo para la comunidad, pues pueden encontrar financiación de este tipo, de tipo donación, a través de plataformas de crowd enfocadas a la donación. Luego tenemos las de recompensa, que normalmente son las más populares, en las que el proyecto que se financia, pues por ejemplo, es un entregable, pues queremos emprender para desarrollar algo cultural, un libro, un cómic, obras o películas, algo que sea entregable o, no sé, cascos, ropa de bebé, todo este tipo de cosas. Y lo que obtenemos es una financiación que nos ayuda a desarrollar este proyecto y a cambio entregamos ese proyecto que se va a construir, esa ropa de bebé, esos libros, es lo que obtienen los aportantes de la inversión. Y luego tenemos las dos que son más financieras, que son de capital o de préstamo. Aquí directamente estamos encontrando socios que entren a formar parte de nuestro negocio, la parte del capital, o que nos den una financiación, en este caso sí esperando que les demos un retorno, que les paguemos un tipo de interés. Es bueno conocer las 4 y en función de qué necesidades tengamos, apelar a un tipo de plataforma o de otra. Funciona muy bien para negocios que tienen muy buena llegada en redes sociales, que tratan de conectar con gente más joven, que es la que más participa como inversores en este tipo de plataformas y que estén en fase muy inicial, ¿vale? En este caso, que todavía no hayamos arrancado, no es un problema para ir a través de una plataforma, especialmente si hablamos de recompensa o de capital y de donación también.
Aquí os pongo algunos nombres de plataformas para que las tengáis de referencia en cada una, para que luego dentro de esas 4 categorías también sepáis que tenemos algunas que son más sociales o solidarias, migranodearena.org, que es muy famosa, Goteo, Mi Aportación, algunas especializadas si vuestro negocio, vuestro emprendimiento va más relacionado con biotech, con energías renovables, con sector inmobiliarios, con proyectos que tengan un impacto positivo, ¿vale? Podéis encontrar plataformas especializadas. Luego, estas plataformas que os comento aquí como creativas, Berkami, Kickstarter, Ulule, van más relacionadas con esas plataformas de proyecto, la que tengo un proyecto de tipo normalmente cultural o de producto. Y luego también tenemos plataformas regionales, según donde estéis establecidos, pues hay plataformas, por ejemplo, la de crowdfunding de Vizcaya, en Castilla y León, en Cataluña. Ahí podéis apelar también a ese interés de los gobiernos regionales en promocionar el emprendimiento en vuestras zonas. Lo bueno de las plataformas es que efectivamente dan mucha visibilidad al proyecto, es una forma también de detectar interés porque lanzamos la campaña y vemos si nuestro producto o nuestro proyecto tiene interés, en ese sentido pues genera interés inversor y nos permite en el caso de las plataformas de proyecto hacer ventas adelantadas, es decir, nosotros vamos a ofrecer esa recompensa, ese producto final y lo que estamos recibiendo al participar en la plataforma es un anticipo. Limitaciones, bueno, pues que hay que preparar bien la campaña, las plataformas suelen cobrar una comisión, tenemos que cumplir con los plazos que hemos dicho en los que se va a desarrollar el proyecto a la hora de escribirlo y bueno, y hay cierto riesgo reputacional porque al final nosotros para funcionar una plataforma lo que hacemos, y aquí tenéis el funcionamiento, es registrarnos en la plataforma y lanzar esa campaña, que lo vemos en la web, pues se lanza, oye, este emprendedor tiene este proyecto, necesita estos fondos, lo va a desarrollar en estos tiempos y bueno, apela durante un periodo de tiempo a que se consigan esos fondos. Si no se consiguen, la campaña se da por fallida. Y eso pues es público porque está en una web y se dice, oye, pues no ha tenido éxito la campaña, pues no se han conseguido los fondos y al final pues nada, pues nada, no pasa nada en el sentido de que los inversores no desembolsan el dinero y el emprendedor pues bueno, buscará otras vías, pero es verdad que sí que tiene ese sesgo reputacional de decir, jo, pues lo he intentado y he fallado. Si todo va bien, si yo lanzo la campaña y consigo la financiación, pues el siguiente paso es que se produzca el desembolso de los fondos, que yo obtengo el dinero para hacer el desarrollo que he hecho y ya llega ese seguimiento y cumplimiento en el que, oye, por los plazos que yo he dicho que voy a necesitar para acometer el proyecto, pues los tengo que cumplir y luego dar la recompensa o dar la remuneración que yo he prometido a esos inversores, quitando el lado de las donaciones, que ahí ya pues simplemente tengo que hacer el proyecto, pero no tengo que remunerar a los inversores más que con la satisfacción de que vean que se ha producido finalmente ese proyecto. Lidia, Aquí os te voy a pongo, pedir que vayas terminando, por favor. vale, perdonad, aquí os pongo algún ejemplo de plataforma de financiación participativa, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo funcionan. Os podéis meter en cualquiera de las webs que os decía. Y ya última idea, para no extendernos más del tiempo, os poníamos aquí también el capital en fases iniciales. Esto seguramente ahora os coge un poco más lejos el hablar de fondos de venture capital o de capital riesgo, porque no van tanto al inicio, pero sí que quería dejaros la idea de las incubadoras y aceleradoras, ¿vale? Que conozcáis que en vuestra región seguramente tengáis estos entornos que favorecen el emprendimiento y que os ayudan a desarrollar planes de negocio, a analizar la viabilidad de vuestros productos, normalmente sin ningún tipo de coste. Las aceleradoras a veces sí que piden algo de remuneración, las incubadoras nada, y es un entorno que os puede ayudar mucho, ¿vale? Aquí os dejaba em, un mapita de algunas incubadoras y aceleradoras relevantes a nivel nacional, pero en este mapita, aunque se ve pequeño, podéis ver que en todo el mapa nacional tenéis estos entornos que pueden facilitar mucho la preparación, digamos, de esa reflexión inicial que decía Sabina, de tener todo ordenado, ese plan financiero y poder acercarnos a estas líneas, sean apoyo, plataformas de crowdfunding, otro tipo de socios inversores. Y ya con esta idea, si queréis, podemos abrir el turno de debate. Muchas gracias, Lidia, por el resumen de un tema tan complejo, pero que es muy interesante. A ver, ¿a quién se anima a hacer la primera pregunta, que siempre la cuesta un poco más? ¿O alguna inquietud, duda que os haya generado?
Bueno, pues yo, Tú misma, Sabina, venga. yo misma. Bueno, es una pregunta de reflexión, ¿vale? Pero quiero que Irene nos refuerce un poquito lo que está detrás del tema. Muchas veces, bueno, por el hecho de que nuestra convocatoria de financiación para emprendedores va dirigida a personas con discapacidad y, como bien has explicado, son ayudas que no tienen una expectativa de recobro por parte de quien la concede, ¿no? Parece que a lo mejor el tipo de análisis que se puede hacer, bueno, pues no profundiza en la viabilidad del negocio, pero quería un poco que nos explicaras que normalmente ese tipo de ayudas, aunque no sean un préstamo, ¿no? Sí que normalmente están sometidas un poco a los mismos criterios en cuanto al análisis, ¿no? Que puede hacer un banco en relación con un préstamo. Es verdad que no existe esa expectativa de recobro, pero bueno, eso no quita para que se tenga en cuenta que el presentarse a una convocatoria de una subvención requiere hacer el esfuerzo igual en todo lo que tiene que ver con el plan de empresa, previsiones económicas, etcétera, ¿no? Totalmente, Sabina. Aquí, para cuando compartís la documentación, habíamos dejado unas pautas de que efectivamente para pedir cualquier tipo de apoyo, aunque no sea reembolsable, sí que es importante garantizar o trasladar esa visibilidad de negocio y esa viabilidad, ¿vale? Porque se dan estos apoyos pensando en sostenerlos en el tiempo, en que aguanten y que funcionen. Entonces sí que se os pide esa precisión y ese detalle del plan de negocio, o que desarrolléis un poco cómo creéis que se va a fundamentar vuestro negocio. Entonces sí que es importante tener esa claridad y precisión en preparar la información y construir una propuesta que sea sólida, en la que se vea de dónde van a venir vuestras fuentes de ingresos y dar todas las evidencias de mercado que consideréis. Efectivamente, siempre hay que justificarlo todo. ¿Alguna pregunta más o duda que En, tengáis? en el chat ha escrito Ramón que les gustaría que Sí, hablara aquí de te las habla pólizas. de, sí, las pólizas de crédito. Sí. Sí, queréis que... Vale, me había salido un poquito de los instrumentos más tradicionales bancarios, pero efectivamente la póliza de crédito es algo que funciona muy bien para esas necesidades que decíamos al principio de tensiones más del día a día. La póliza de crédito la dan las instituciones financieras y funcionan, el funcionamiento es que la póliza tiene un tamaño o un importe máximo, pues por ejemplo pongamos una póliza que es de 10.000 euros y lo que puedes hacer teniendo esa póliza aprobada es ir, digamos, obteniendo financiaciones o ir recurriendo a ella hasta agotar como mucho esos 10.000 euros. Es decir, no significa que tengas que consumir los 10.000 euros, pero sí que puedes ir haciendo según tus necesidades de liquidez más inmediatas, ir haciendo apelaciones a esa póliza durante ese tamaño. Os diré que normalmente se piden mucho más grandes de lo que se utiliza, pues normalmente se utiliza más o menos la mitad de la póliza de crédito, pero siempre tratáis los promotores de proyectos, los emprendedores, de tener cierto colchón para, bueno, pues esas tensiones que puedan sobrevenir, que no, digamos, nos pillen nunca los dedos. Es más, pues un colchoncito de seguridad. Ujú. Muy bien. Y no es lo mismo, perdonad, bueno, Sí. perdona, a lo mejor Manuel, que igual quieres Sí, sí, tú. no, contestas. Estás viendo tú mismo el chat, puedes contestar. Sí, no, que decís, no es lo mismo que un préstamo a corto, no, no es lo mismo que un préstamo a corto. El préstamo a corto sí que tiene unas condiciones muy específicas. Os van a dar un importe y os van a decir pues a qué plazo lo tenéis que devolver y a qué tipo de interés, pero nada más. O sea, será ese préstamo y ya está. Lo bueno de la póliza de crédito es que, digamos, podéis ir recurriendo según vuestras necesidades de financiación o de liquidez, pues de una manera recurrente. La póliza suele tener una vida de un año y durante ese periodo podéis ir haciendo apelaciones, y el préstamo pues os lo darán con unos términos muy concretos y un importe decidido ya. Y es el que tenéis que devolver. Hay una mano levantada de Francisco Jiménez Orellana. Francisco, cuando quieras. Y buenos días. Es una consulta solamente. El tema del crowdfunding, el tratamiento fiscal, cómo se contabiliza su tratamiento fiscal a nivel de cómo se considera ese ingreso para el negocio, y luego la devolución, si tiene algún tipo de intereses o algún tipo de repercusión a nivel fiscal, entiendo que no es un préstamo al uso, entonces ese ingreso tendrá una contabilización y luego la devolución de ese dinero también tendrá otra. Si no podemos, más o menos, simplificarlo mucho, tampoco entrar en profundidades.
Gracias, Sí, Irene. nada, Francisco, muy buena. A ver, yo no soy experta fiscal, con lo cual tampoco os quiero decir nada que os lleve a engaño, pero al final las plataformas es un instrumento privado, con lo cual normalmente no cuentan con ninguna bonificación fiscal. Es decir, al final es un dinero que os va a entrar y que tiene el mismo tratamiento en el caso de que sea deuda que un préstamo que os pudiera dar un banco. En el caso de que sea capital, pues es capital y no, digamos, no tiene esa consideración de gasto deducible. Y con las plataformas que son de donación o de recompensa, pues ahí ya sí que tendríamos que mirarlo con más detalle porque al no tener una remuneración, pues no te sé decir exactamente cuál es el tratamiento fiscal que se le da a ese ingreso Ya que digo. recibís. Claro, esa era mi duda, Pero, ¿no? Digo, vale, pero si quieres lo puedo consultar y cuando enviamos la documentación os ponemos una referencia. vale, Muy muchas bien. Hay gracias. otra mano levantada. Gracias, Francisco. Otra mano levantada de Lidia. Lidia Parra, por favor. Hola, buenas. Irene, mira, yo creo que has hablado sobre algo del personal investigador y ahí me perdí un poquillo. ¿Me puedes contar si hay alguna ayuda o alguna, no sé, o cómo se puede plantear? Porque yo me dedico también a hacer cosas también de investigación y a lo mejor me puedes dar un poco de luz. Sí, efectivamente, ahí es importante, aquí normalmente sí que te diría Lidia que cuentes con algún asesor, porque la parte de las bonificaciones y de los incentivos fiscales sí que es bueno tratarlas con algún asesor fiscal, pero efectivamente existen deducciones fiscales a todo lo que sea labores de I+D que se hagan. O sea, todo ese gasto que se hagan I+D tiene deducción fiscal y luego hay bonificaciones a la seguridad social por personal investigador. Si tienes empleados que se estén dedicando a la investigación dentro de la empresa, pues toda esa se hace bonificación en la seguridad social. Entonces son dos patas que muchas veces no se tienen en cuenta porque efectivamente requieren ese aspecto más de asesoramiento fiscal, pero que están ahí que son muy aprovechables. Vale, Muy bien. vale. Gracias. Gracias, Irene. En el chat, si te fijas, Sí. también, Irene, dice que te pide un consejo, que fue una entidad financiera colaboradora con CADE. Le presenté mi proyecto con todos los datos, me dijo la directora, muy bien, pero esto de Internet y cosas digitales no las veo. Si me pides el dinero para una zapatería, te lo doy. Pero las cosas de Internet no me convencen. ¿Qué debo hacer para conseguir la financiación? Vale, bueno, es lo que decíamos, es el perfil más de no asumir demasiados riesgos por parte de una entidad financiera. Si ya trasladaste esa parte de plan de negocio en la que se viera la viabilidad de la propuesta que tú tienes y aún así la entidad financiera no lo vio claro porque vio que era un modelo de negocio muy innovador, ahí sí que te diría que te acerques a instituciones públicas tipo CEDETI y ENISA porque seguramente tienen alguna línea. Ellos precisamente van a cubrir esos fallos de mercado en los que los bancos no entran porque el negocio es muy innovador y precisamente son dos instituciones que quieren fomentar la innovación. Entonces, si tu negocio tiene ese carácter más innovador, seguramente encaje con esas financiaciones y además seguramente sean unas condiciones favorables. Vale. Muy bien, pues Mercedes dice que tiene un problema, que se le va a pagar Ah, se le va a hacer una actualización la pobre y que a lo mejor se tiene que salir. Vamos a dar ahora, mientras tanto, si hay alguna más pregunta, las hacemos a continuación, pero queremos que también Lidia, que ha intervenido antes, Lidia Parra, fundadora y presidenta de la Asociación de Emprendedores con Discapacidad y Emprendedora con Discapacidad, nos cuente también un poco su experiencia. Lidia. Bueno, no sé si mi experiencia os puede ayudar en algo, pero bueno, yo creo que podemos aprender de muchos errores. Mirad, yo tengo una clínica, un centro de rehabilitación infantil, y yo siempre he tenido una mentalidad bastante conservadora. Entonces, yo empecé directamente mi economía al principio, cuando me dejé Madrid y me vine aquí a Almería a emprender, pues yo iba con un tríptico por el paseo marítimo y a cada niño que iba en silla de ruedas le decía, oye, soy fisioterapeuta pediátrica, ¿puedo ir a tu casa? Y entonces yo, mis herramientas son mis manos, me podía llevar a lo mejor algún material, juguetes o cosas así para trabajar en las casas, pero empecé directamente ahí, yo recopilaba ese dinero y yo ese dinero pues lo iba ahorrando para poder pues tener ya un sitio. Empecé en un piso arrendado con una compañera muy a bajo coste y ahí, por ejemplo, mirad, a mí me vino muy bien hacer el plan de negocio en Fundación 11 cuando estuve en la consultoría, porque a mí ya ese consultor me dijo, cuando tú tengas 25 tratamientos a tal precio que el que habíamos pactado,
ya puedes cogerte un local. Y yo dije, 25, me voy. Y entonces estuve viendo locales. Es verdad que yo ahí me asocié con una compañera, un local que era un poquito más grande de las expectativas que yo tenía, pero bueno, éramos dos. Y nosotros pues hicimos una comunidad de bienes, seguimos trabajando juntas. Esto estamos hablando, yo emprendí en el 2013, esto ya estamos hablando en el 2015, cuando ya nos cogimos un local y empezamos a crecer. Nuestros proyectos es verdad que estaban muy bien, casaban muy bien, pero tenían dos vertientes totalmente diferentes y a colectivos de niños y población totalmente diferentes. Entonces ahí sí que intentamos crecer. Pudimos, por ejemplo, coger como una cesión de espacios del ayuntamiento, pero claro, ahí, por ejemplo, nosotros aprendimos que hay muchas veces que tú vas a una cesión, pues mira, tienes un local, pero es en bruto, tienes que ver, nos pusimos a hacer cuentas, a hacer tal, y claro, nos salía al final casi por unos 800.000 euros todo la vorágine de local, de ver cosas, y nosotros estuvimos en los bancos, estuvimos viendo pues parte de financiación sí que la podíamos tener concedida, pero como yo soy un poco conservadora, es verdad que yo cuando ya me piden aval también de mi pareja o de mi casa o de tal, yo ahí no, por ahí no paso. He intentado que siempre la empresa pueda ser solvente por ella misma, sin tener que recurrir yo pues a mi parte personal, aunque yo sí que invierta en el negocio, pero no que el negocio luego me pueda jugar a mí una mala pasada, ¿no? en ese ámbito. Entonces ahí sí que he tenido una línea siempre pues muy determinada. Entonces ahí pues lo intentamos, pues nos echamos hacia atrás porque no podíamos, y ahí ya nosotras pues sí que vimos que como el colectivo de niños que teníamos era diferente, pues nos cogimos dos locales, cada una en el suyo, y ahí ya fuimos separándonos. Cosas buenas que hicimos ahí también, pues empezar a separar ya la parte económica de lo que ella podía generar y lo que yo podía generar, porque al final la separación en dos empresas iba a ser en breve, pero si lo hacíamos bien en ese mismo momento, pues sí que podíamos separar las cosas y luego no tener problemas económicos entre una y otra, porque eso también, llevar las cosas muy atadas, pues nos hace que no tengamos luego esas dificultades. Estamos hablando ya del 2023, en el 2023 nos separamos nosotras definitivamente y en 2023 pues ya emprendí yo más sola lo que es más el proyecto. Y tengo un local de 200 metros y en 2025 me interesó mucho porque necesitaba crecer y entonces me interesó mucho, en vez de cogerme otro local pequeñito, pues me cogí otro de 320 metros. Y aquí ahora es donde yo he hecho la inversión realmente que estoy empezando a hacer. Porque antes siempre he intentado, pues eso, no voy a contratar a otro fisioterapeuta hasta que yo no esté hasta arriba del todo que me pueda permitir tener otro contrato. Pues hasta que yo no tenga los niños suficientes susceptibles a un logopeda, pues no voy a coger un logopeda para, ¿sabes? O sea, siempre he intentado que la misma solvencia de la demanda de los tratamientos me fuera cubriendo los puestos de trabajo. Y eso pues poco a poco, además haciendo siempre de verdad las cosas muy bien para crear mucha confianza en la familia y que luego en cuanto tú cojas a una persona, pues esa persona directamente la familia vayan y cojan esos tratamientos, ¿vale? Entonces, nada, ahora con este tema, aquí es donde yo empiezo a tener dificultades porque evidentemente, pues tuve que pedir. Yo lo que hice fue comprar una empresa que tenía un local sanitario en el centro de Almería, en un sitio espectacular, y yo tuve que comprar esa empresa que estaba en deuda. Me costó 90.000 euros, pero esos 90.000 euros tenía que sacarlos yo de algún sitio. Por lo tanto, los saqué de esta empresa y también tuve que pedir un préstamo. La primera vez, o sea, desde el 2013 hasta el 2025, yo no había pedido un préstamo nunca. Y ahí pues ya he pedido un préstamo y he empezado pues a hacer, pues eso, a tener el otro local. ¿Qué me pasa ahí? Pues claro que bueno, hay una cosa importantísima que no he dicho y es que esto, yo a partir del 2019, 2020 más o menos, yo ahí ya cogí un controller de gestión.
Vale, ¿por qué? Porque me parece muy interesante que yo sé mucho de fisioterapia, pero de cuenta la vieja me puede salir, pero otras cosas no me salen bien, porque yo no sé hacer presupuestos, previsiones, yo en eso no me he formado y yo no tengo esa formación. Entonces, yo sí me estoy gastando el dinero en tener un control de gestión en el cual yo tenga todos mis datos semanalmente, sabiendo lo que ingreso por profesional, los gastos que voy teniendo, las previsiones que puedo tener a corto plazo el mes que viene. Yo ya intuyo lo que voy a cobrar el siguiente mes, pero yo ya estoy trabajando todo el año que viene. Yo ahora mismo ya tengo prácticamente todas las previsiones hechas económicas hasta diciembre del 2026. ¿Vale? Entonces, eso también creo que es un aporte de valor que es muy importante para, pues, para que salga todo esto bien. Y entonces, ¿qué es lo que me ocurre ahora? Pues que todo esto, al final, los 2 locales para mí se me han hecho muy grandes y el crecimiento de la empresa no va tan rápido como, claro, como a mí me gustaría. Pero, claro, me he ido a otra zona, a otros sitios, están creciendo, llevo 1 año y está empezando a crecer ahora un poquito más. Pero mi intención es poder abarcar a todos los niños en el mismo centro para poder ser más sostenible. Pero claro, esta parte le he metido mucha caña, digamos, a la empresa, por lo tanto, también es la primera vez que he tenido que pedir una póliza para prever por si hay en algún momento en el que pues también puede ser que no tenga la liquidez necesaria y pueda tirar un poquito de ahí. ¿Vale? Dentro de todo esto, ingresos, por ejemplo, que voy teniendo fijos, pues mirad, hay algunas cosas que nosotros trabajamos con los niños, pues que son becas que le dan a los niños. De hecho, ahora mismo pues tenemos 17 plazas conveniadas también con 11, porque son niños bueno, que tienen dificultades visuales y ahí sí que le dan una beca para poder hacer los tratamientos, pues nosotros asumimos a través de un convenio pues ese impacto de esas plazas. Por lo tanto, ahí yo sé que hay una recurrencia, pero claro, hay muchas veces que tenemos que tener en cuenta que los pagos, cuando nosotros facturamos, no siempre nos pagan, sino que nosotros podemos facturar y nos pueden pagar dentro a lo mejor de 2 meses o de 3 meses. Y tú tienes que contar con que ese dinero tú lo tengas porque al final yo estoy pagando casi 31.000, sí, 30.000 euros prácticamente de nómina, más 10, 12.000 euros al mes de gastos de local, agua, luz, tal, y todo eso pues tiene que estar en previsión. Y claro, al final, pues si hay un proveedor que te paga mucho más tarde, pues tú tienes que tener ese dinero ahorrado ahí. Y por eso esa parte, que yo ahora mismo con la liquidez que estaba un poquito justa, pues a través de pedir una póliza, pues ya me relaja un poco, digo, bueno, no pasa nada, pues porque puedo ir asumiendo esto. Pero claro, estas son las cosas que yo creo que van pasando una vez que la empresa pues va creciendo y va teniendo un poco más de demanda económica. Así que prácticamente ese es un poco mi resumen emprendedor con la parte económica. Y nada, y una cosa también, por ejemplo, sí me gustaría decir que me lo había apuntado aquí como norma, ¿vale? Y es que habrá gente que pueda hacer las cosas como quiera, pero yo siempre recurro a la responsabilidad económica y a la responsabilidad de tener un centro que yo quiero que salga bien. Entonces, lo voy a decir claramente, pero es verdad que yo nunca, jamás he funcionado con dinero en B. Nunca, jamás. Porque me parece interesante contarte verdad. Entonces, cuando tú te cuentas verdad con el dinero que tú ganas, pues entonces sabes si las cosas van bien o si las cosas van mal. Tienes que tener una repercusión y tienes que pagar unos impuestos, evidentemente. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por hacer las cosas bien. Entonces, eso también para mí es una cosa importante que me gustaría decir, porque al final es verdad que si no lo tienes todo muy bien atado, yo no sé cómo se podrá trabajar de otra manera. Entonces, contándote verdad, pues al final te das cuenta pues, que las cosas, pues si van mal, pues tendremos que poner solución. Y si van bien, pues para adelante. Pero siempre haciendo las cosas bien. Así que nada, este es mi resumen. Pues qué No interesante sé, el resumen. No sé qué te parece. no sé eh, qué os parece, sí, sí. no sé qué te parece, Lidia, tú como especialista. Bueno, me dejas asombrado que dice que ya tiene las cuentas hasta diciembre del 26, ¿no? Con 1 año de antelación. No sé qué te parece, Lidia, como ejemplo. Irene, ¿quieres decir? A Irene Digo, le Irene, preguntas. perdóname. Ah, sí. Perdona, Pues Irene. creo que ha tocado puntos, o sea, muchos puntos que son muy relevantes y que efectivamente
son la base de que efectivamente, Lidia, yo creo que es un caso de éxito por todos los años que ya llevas, el ciclo económico, además tan complicado que has pasado y que ahí mantienes tu negocio y lo estás haciendo crecer. Yo creo que de los puntos que has tocado, la parte de la planificación financiera es súper importante, el asegurarte de no tener esos picos de tesorería. El tema de confiar en asesores externos es verdad que muchas veces lo vemos como un sobrecoste, pero el invertir en esos planificadores, en esos asesores, en temas en los que no controlamos, pues puede ser fundamental a la hora de poder llevar una gestión adecuada. Y es que es verdad que al final los emprendedores, pues ya bastante tenéis con todo llevar el negocio, con sacar adelante pues esas horas que le echéis y que no se puede saber de todo, no todos podemos ser expertos de todo. Entonces, bueno, el tener en cuenta decir, oye, pues a lo mejor sacrifico un poco mi margen, pero me aseguro que las cosas estén bien hechas y el tener esa visibilidad cierta de lo que el negocio es capaz de generar o no, que es verdad que es un tema que muchas veces no se habla, pero efectivamente es muy relevante. Uno de los mayores errores que se cometen a la hora de emprender es considerar la caja que genera el negocio como algo que puede entrar y salir a discreción, ¿no? Como si fuera parte de mis finanzas personales. Y entonces el llevar muy claros los números y saber si efectivamente mi negocio está generando caja suficiente o resultados positivos suficientes sin hacerme trampas a mí mismo es muy importante. No tiene sentido mantener un negocio que no está funcionando porque nos estamos engañando. Claro. Claro, y es verdad que yo aportando ahí, es verdad que muchas veces, que es lo que me pasa a mí, y yo por eso estoy en estructura, generando un cambio estructural, y es porque, claro, al final yo también tengo un sueño, y mi sueño es que mis niños estén bien y que tengan las mayores oportunidades posibles, y para eso tengo que invertir en cintas de marcha, o sea, en mucho material de fisioterapia o de logopedia, de comunicación, de comunicadores y tal. Y entonces yo quiero tener lo mejor, pero claro, en cierto modo el crecimiento hay muchas veces que hace, o sea, que yo, por ejemplo, yo ganaba más estando sola. Pero ¿qué pasa? Que yo voy también un poco viendo ahora, digo, vale, yo ganaba más antes, pero ahora ¿qué tengo? ¿Qué patrimonio tengo? También hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor mi nómina es un poquito más baja de la que yo tenía estando sola, pero tengo un patrimonio, tengo una organización. En algún momento me podré ir a hacer otros proyectos y yo seguir estando visible ahí económicamente, ¿no? Pero bueno, no sé, vamos, no sé, vamos avanzando también como podemos, vamos avanzando como podemos, porque al final el sueño y la parte económica pues tienen que rendirte las dos, porque por mucho sueño que tengas, si no va bien económicamente, pues el sueño se apaga. Qué bonito. Sabina, ¿has pedido la palabra? Sí, yo quería agradecerle a Lidia la exposición de su experiencia y su trayectoria, ¿no? Porque me parece muy importante. Claramente ella hizo en su momento una apuesta por el crecimiento, ¿no? de su empresa y aunque sea, dijéramos, un servicio en el que, lógicamente, pues ella tiene que, ¿no? que conseguir que sea sostenible de alguna manera, en la manera en la que habla, ¿no? Pues también su actividad, ella lo que quiere también es tener un impacto que va más allá de lo que es el tratamiento, ¿no? O sea, ella hay un propósito, ¿no? Que son todos esos niños con los que trabaja, ¿no? Y que quiere conseguir pues que puedan tener la mayor autonomía posible y es una inversión, o sea, todo lo que tiene que ver con la atención temprana está demostradísimo científicamente, ¿no? Que es una inversión de largo plazo en el que se debería prestar más atención desde la política pública, ¿no? De la discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo felicitar a Lidia, pero quería sobre todo también resaltar, porque esto conecta con el primer seminario que tuvimos, la importancia de asesorarse, o sea, cuando uno detecta que tiene esa carencia dentro de lo que es la gestión del negocio, al final, gestionar un negocio, la parte económica no puede ser una cosa secundaria, tiene que ser una cosa principal. Entonces, el buscar, ¿no? el asesoramiento adecuado y recordar eso, que tuvimos un primer seminario en el que estuvo Víctor Carpintero, ¿no? del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, y que es muy importante ahí tener un partner adecuado que, aunque sea un gasto adicional, nos va a dar la tranquilidad de saber, como bien decía Lidia, ¿no? al final de la semana
cuánto he ingresado, qué gastos he tenido, si he tenido algún imprevisto, etcétera, ¿no? Y que nos pueda dar esa tranquilidad, ¿no? Te preguntan, Lidia, por el chat, primero te felicitan y si hay alguna forma de conocer por redes o web tu emprendimiento. Y se llama Arenas Monsul en Instagram, ahí tenéis todo. Bueno, Vale, tenéis sí. todo. Tenéis cosas de que, bueno, luego me da vergüenza de cosas que ponemos así, un poco graciosas y tal, pero bueno, le estamos dando una movida diferente a la discapacidad, intentamos. Sí, mira, hay una cosa que a mí también me gustaría comentar y mira, y lo pongo también como presidenta de Ascendi, el valor de la comunidad. Porque, mira, llega un momento en el que cuando tú al principio emprendes, claro, pues tu marido te escucha, tus amigas te escuchan, pero cuando ya llevas tiempo y tiempo, al final tú te callas y no vas a estar siempre hablando de tu trabajo, de tu pasión y de lo que sea en tu casa, que al final se convierte en un monotema, porque al final los autónomos que estamos trabajando así, pues es como que nos gusta siempre hablar de las cosas que hacemos, de tal. Y, y para mí Ascendi ha sido una visión pues muy diferente, porque yo cada vez que necesito hablar de cosas, llamo a un compañero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que sabemos sentirnos de la misma manera, porque hay muchas veces que nos llamamos para decir, jo, esto no puedo y me cuesta trabajo y tengo los informes, me cuesta trabajo hacerlo. Oye, pues mira, hay una herramienta de la IA que te corrige no sé cuánto y qué tal y no sé qué. Oye, fenomenal. Oye, mira, pues Reyes, por ejemplo, que estuve hablando el otro día, que él ha tenido también muchos trabajadores. Jo, los recursos humanos, qué difíciles son, porque claro, al final yo soy fisioterapeuta y necesito tener la visión también de otros compañeros y el valor de la comunidad, lo pongo aquí un poco así también para que nos conozcáis, el valor de la comunidad es tremendo. Es tremendo y a mí me han asesorado también pues desde la experiencia de otras personas y yo ya estoy, ¿no? El ojo avisor de si pasa alguna cosa, pues puedo salir antes, ¿no? Porque ya me han comentado experiencias y sé experiencias de otros compañeros. O sea que quería dejarlo ahí también. Muy bien. Muy bien, ahora tenemos como siempre bueno, aquí acabo de subir Sabina la experiencia a la página web, que un dinamizador de inserta empleo, en este caso de Madrid, hemos tenido Asturias, Málaga, creo que fue la última vez, y ahora tenemos a David Alonso, que nos va a contar su experiencia y cómo trabaja. Buenos días, David. Hola, buenos días a todos. Bueno, interesante, muy lindo todo lo que nos juntaron viene y para tenerlo muy en cuenta y también la experiencia de Lidia, por supuesto. Voy a comentar un poco el programa de Fundación 60 Empleo para apoyar la inclusión laboral a través del emprendimiento, que no deja de ser otra vía más de inserción laboral, ¿vale? Tendemos a pensar que la única vía de encontrar un trabajo es por puta ajena, pero Fundación C está empeñada desde su nacimiento de que también es posible conseguir un empleo por cuenta propia, ¿vale? Ahora mismo en España contamos con aproximadamente 2 millones de personas con discapacidad en edad laboral, ¿vale? De esos 2 millones, un 6,2% es fuerza laboral, o sea, fuerza, personas que no tienen trabajo y solo el 28% están trabajando. En cuanto a emprendedores con discapacidad, tenemos un 9,5 puntos. Perdón, vemos, disculpad, la tasa de empleo por cuenta propia es 5 puntos menor que la que contamos en personas sin discapacidad. O sea que hay una brecha muy importante entre emprendedores sin discapacidad y emprendedores
con discapacidad, ¿vale? Pero también, igual que siempre los autónomos comentan que son la fuerza trabajadora en el país, pues también hay que conocer que un 31% de las personas autónomas con discapacidad son a su vez empleadores, con lo cual que aunque el porcentaje es más bajo, tenemos que tener en cuenta que también supone un importante impulso para la contratación y para el mantenimiento de las actividades económicas del país. ¿Qué hacemos desde el programa Poblado Emprender? Bueno, sobre todo intentamos fomentar la cultura emprendedora en personas con discapacidad, es decir, que esas cifras que hemos comentado vayan creciendo cuanto más rápido mejor, ¿vale? Ese es el objetivo de nuestro programa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues hacemos hablar de una vez de dinamizadoras que estamos especializados en el acompañamiento de personas que tienen previsto o tienen en mente o tienen la inquietud de ser emprendedores, de crear su propio negocio. Y hacemos con orientación y apoyo, sobre todo acompañando. A mí me gusta mucho utilizar la palabra que os acompañamos. ¿Por qué? Porque evidentemente el negocio es de la persona que emprende, ¿vale? Y nosotros corremos el camino con él, ¿vale? Pero todas las decisiones importantes pues tienen que ser del emprendedor. Damos formación, ¿no? Por ejemplo, como estos talleres que hacemos cada viernes, también damos los técnicos, nos formamos en áreas que van evolucionando, por ejemplo, la transformación digital y la sostenibilidad, ¿vale? Que siempre incluimos en nuestros acompañamientos, ¿vale? Y también buscamos oportunidades y poder establecer conexiones con otras entidades del ecosistema emprendedor, ¿vale? Y tenemos todo eso se cristaliza en la puesta a disposición de un servicio de consultoría especializada en la preparación de aquello que comentaba clientes, aquello que tenemos que preparar no solo para solicitar financiación, sino para ser conscientes de dónde nos estamos metiendo y ser conscientes de la viabilidad que puede tener mi negocio, ¿vale? Normalmente las ideas en la cabeza, todas son maravillosas, todas nos van a hacer millonarios y todas van a funcionar perfectamente. Nuestro papel un poco es acompañar eso, plasmar, si eso que hay en la cabeza tan maravilloso, vamos a ponerlo poco a poco sobre el papel y vamos a ver si tenemos que hacer alguna modificación en aquello que tenemos en la cabeza, porque a lo mejor es una máquina súper actualizada que en un primer momento no vais a necesitar, con lo cual ese acompañamiento es lo que hacemos, ¿vale? Y luego contamos con la ayuda de expertos, consultores expertos que digamos que
cuando nosotros os hemos acompañado un poco en aterrizar el negocio y asegurarnos por ambas partes que hay un potencial de viabilidad, pues entonces os pasamos al servicio de consultoría, ¿vale? Para ello también contamos desde Fundación CEL con una convocatoria de ayudas anuales a fondos perdidos que empezando de un mínimo de 3.000 euros pueden llegar a 18.000 en función de la persona emprendedora del sector que quiere emprender. ¿Vale? Apoyamos sobre todo empleos tecnológicos del ámbito de la salud, sostenibilidad, economía circular, sobre todo teniendo en cuenta la Agenda 2030, ¿vale? Y otorgamos al año entre 60 y 100 ayudas económicas en todo tipo de iniciativas, desde las más tradicionales, comercio, hostelería, fisioterapia, como es el caso del día, hasta la más innovadora que podemos encontrar ahora, producción musical, agenda de marketing, o sea que no decimos no a ningún proyecto. Todos los proyectos tienen cabida y todos los proyectos pueden y deben ser acompañados por nuestros dinamizadores, con lo cual os animo desde aquí a que todas esas ideas que tengáis podamos empezar a trabajar sobre ellas para hacerlas crecer hasta el momento en que vosotros queráis. Nuestros servicios no comprometen a que montéis el negocio sí o sí, ¿vale? Es un acompañamiento donde queremos, cuando más éxito, mejor, pero que el objetivo es que conozcáis vuestro negocio, ¿vale? Y por último, destacar que para intentar dar visibilidad a todo esto que hacemos varios eventos, difundimos nuestros casos de éxitos de emprendedores y también participamos en una categoría especial de personas con discapacidad en la revista emprendedora con sus míticos premios que ya llevan varios años, y también destacar que, por ejemplo, en 2026 celebraremos el tercer Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad en Madrid. ¿Vale? Con lo cual os animo y os invitaremos y ahí estaremos en Madrid para hacer este congreso. Y bueno, pues eso es un poco lo que hacemos. Si Muy bien. tenéis cualquier pregunta, aquí estamos. Muchas gracias, David, por toda la información. No, tenemos que terminar aquí porque ya hemos pasado Gracias. el plazo, y muchas gracias a David, muchas gracias a Irene, a Lidia. Citaros para el próximo viernes, que vendrá el 5º episodio de esta serie, como decía al principio, en este caso para hablar de redes sociales, el viernes que viene, como sabéis, de 9:30 a 10:30. Muchas gracias a todos y aquí lo tenemos que dejar. Hasta la próxima.